Hola, como advertí la vez pasada, vamos a iniciar una nueva sesión donde recopilaremos algunos de los resultados más importantes alrededor de uno de los operadores más relevantes en mecánica cuántica, que es el operador de momento angular. De hecho, eh, prácticamente la discusión con la que partimos el curso, que fue el experimento de Stein-Gerlach, está eh, íntimamente relacionado con lo que vamos a hacer ahora. Lo que voy a hacer es utilizar algunos resultados que teníamos en mecánica clásica para motivar lo que va a aparecer en mecánica cuántica. ¿Qué sabemos en mecánica clásica? Que si yo quiero saber cómo una función de la posición del momento va a cambiar debido a una rotación en el eje K, lo que tengo que evaluar es su corchete de Poisson con el momento angular en la componente K. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que el momento angular es el generador de rotaciones dependiendo del eje. Entonces el momento angular en Z es el generador de rotaciones alrededor del eje Z, etcétera, etcétera. Esto es un resultado clásico y lo discutí también cuando hablábamos del momento lineal como generador de las traslaciones en el espacio y también lo motivé, lo utilicé cuando traté de motivar a la posición, al operador posición como el generador de traslaciones en el espacio de momentos. Esta es la relación clásica donde aquí lo que tengo es el corchete de Poisson. ¿Listo? Entonces, eso es un resultado clásico. Voy a escribir el momento angular con una letra J, ya vamos a ver mejor a qué me refiero, porque prefiero esa notación. Pero recordemos que es un vector, entonces como vector va a tener tres componentes, donde voy a tener las componentes en cada uno de los ejes. ¿Listo? Para mí, 1, 2, 3 van a ser X, Y y Z. Ahora, de la relación de conmutación canónica que tienen P y Q con los corchetes de Poisson, o sea, aquí estoy revolviendo un poco el lenguaje, entonces la relación de los corchetes de Poisson de X, de posición y momento, uno puede demostrar que el corchete de Poisson entre dos componentes del momento angular satisfacen esta relación, donde voy a ser un poco más explícito con qué quiere decir eso. Este es un índice, un símbolo que simplemente va a tomar valores 1 y menos 1, dependiendo de los valores que tomen I, J y K. Entonces, si toman 1, 2 y 3, este epsilon va a valer 1. Y cualquier permutación de 1, 2 y 3 consecuente después de esta va a ser menos 1 si la permutación es impar y más 1 si la permutación es par. Por ejemplo, si no aparece 1, 2 y 3, sino 2, 1, 3, entonces ese epsilon va a ser menos 1. Y se conoce como el tensor de Levi-Civita. El hecho es que, por ejemplo, si yo cojo J1, J2, aquí va a aparecer necesariamente J3 y aquí va a aparecer un signo más. O sea, el corchete de Poisson de Jx con Jy es el momento en J, el momento angular en la dirección Z. O sea, yo puedo generar rotaciones en otro eje utilizando rotaciones en ejes distintos. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo, es que por una combinación de rotaciones en X y Y, yo puedo generar rotaciones en Z. Ahora esta relación va a ser importante para nosotros y de ahí, utilizando esto, evaluando el módulo cuadrado de este vector, se puede demostrar que el corchete de Poisson del módulo del cuadrado del momento angular con cualquiera de las componentes, y aquí lo estoy poniendo más general, o sea, la proyección con cualquier eje va a ser 0. O sea, el corchete de Poisson de J cuadrado con cualquiera de sus componentes es 0. Ahora, ¿qué es lo que hasta ahora estoy hablando clásicamente? ¿Qué era lo que habíamos nosotros notado?
que pudimos simplemente haber tomado estos resultados de la mecánica clásica y promover el corchete de Poisson a conmutadores, donde íbamos a incluir por ahí un I y un H barra, ¿cierto? Así teníamos. El corchete de Poisson de la posición con el momento es 1, el conmutador canónico de la posición con el momento es I H barra. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer el procedimiento de cuantización canónica, que es a los observables simplemente los promuevo a ser operadores. Entonces acá yo ya no voy a hablar de corchetes de Poisson, sino voy a hablar de conmutadores y voy a incluir un IH bar. Y aquí lo mismo. Y así tenemos las relaciones de conmutación del momento angular, y esto es lo que se conoce como el álgebra de momento angular. Yo espero que se estén dando cuenta o estén de alguna manera sintiendo que esto ya lo han visto en otro momento, porque otra vez repito, con el momento angular de spin fue con el que arrancamos toda la discusión de la mecánica cuántica y veíamos que podíamos representarlo en un espacio de Ketz, veíamos cuáles eran sus representaciones matriciales y de allí en algún taller tuvieron que encontrar algunas relaciones algebraicas entre esas matrices y precisamente tenían esta estructura. Esto es lo que se conoce como el álgebra de momento angular otra vez. Entonces, podemos utilizar esta álgebra para proceder de manera similar a lo que hacíamos con el oscilador armónico para construir y solucionar incluso la ecuación de valores propios. Y eso es lo que vamos a hacer en capítulos posteriores. Por ahora, lo que quiero es establecer mejor a qué me refiero con estos operadores y sus representaciones. ¿Qué sabemos? Que son operadores y que van a actuar sobre los estados. ¿Cómo van a actuar? Entonces, habíamos dicho que ellos son los generadores de rotaciones, o sea que yo puedo escribir el operador de rotación como la identidad más una pequeña variación que va a venir dictada por ese generador, que es lo que estoy escribiendo aquí. Eso lo mismo hicimos con el operador de traslaciones, donde poníamos aquí el 1 y aquí poníamos el momento lineal, ¿cierto? Entonces aquí poníamos momento lineal y aquí poníamos el de x que yo me quería trasladar. Ahora estamos hablando de un d θ. Y el generador es, por ejemplo, aquí estoy hablando de rotación alrededor de un eje K. Entonces tengo mi generador alrededor de él. Ahora yo quisiera no solamente las rotaciones infinitesimales, quisiera una rotación finita. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces voy a considerar que ese d θ es como si fuera el ángulo que yo quiero recorrer dividido n, y lo que voy a hacer es n rotaciones seguidas. Ahora, el límite de este operador a la n con n yendo a infinito es una exponencial. Así que tengo una expresión idéntica, así, análoga a lo que teníamos para el operador de traslaciones, donde reemplazo al momento lineal con el generador de rotaciones, que es el momento angular. Y reemplazo el dx con el parámetro el x con el parámetro que me quiero trasladar, en este caso un ángulo. Sí, entonces espero que sea más o menos natural lo que estamos logrando y lo que estamos obteniendo. Aquí, digamos que yo no estoy utilizando el álgebra, simplemente estoy utilizando este resultado. Estoy utilizando que el momento angular es el generador de rotaciones. Ahora, ¿uno cómo juega con este señor? Uno puede simplemente utilizarlo en el espacio de Ketz, utilizar esta álgebra. Pero veíamos que en muchas ocasiones es conveniente tener una representación matricial o diferencial del operador. Entonces, o uno puede simplemente ir a través de utilizar los operadores definidos aquí y encontrar su representación, o utilizar esta álgebra y atreverse
a buscar un conjunto de matrices que satisfagan esta álgebra o un conjunto de operadores diferenciales. Y a esto es lo que se le conoce como representaciones del momento, del momento angular. Aquí lo que voy a poner es algunos ejemplos para que vean que ustedes seguramente ya lo han visto en otros contextos. Entonces, voy a poner aquí algunos operadores o matrices que satisfacen esto. Esta es la más común. Son 3 matrices que satisfacen esta álgebra y ustedes lo pueden verificar y es la representación más común. Se le conoce como la representación tridimensional. Otra representación que debe ser más o menos natural para nosotros es esta sobre el espacio de funciones de onda, donde si se dan cuenta lo que estoy reemplazando aquí es al momento lineal por menos IH barra las derivadas con respecto a la posición, ¿cierto? Simplemente reemplazarlo. Y también pueden verificar que las componentes de este operador satisfacen esta relación. Una que ya hemos trabajado en el curso es esta, donde aquí estoy utilizando, aquí con S, me refiero al momento angular de spin. Y por eso hice esta distinción entre los L que uno hablaba en mecánica clásica y el J que uno habla en mecánica cuántica, porque puede estar hablando de un momento angular como este, que es lo que vamos a llamar, y un momento de spin intrínseco. ¿Ok? Entonces, en este caso, la representación del operador spin va a estar dado en términos de unas matrices, y estas matrices son bien famosas, se conocen como las matrices de Pauli, que tienen algunas relaciones algebraicas que los invito a descubrir. Pueden ustedes verificar, de hecho, espero lo hayan hecho para el taller, que satisfacen estas relaciones de conmutación. Ahora, si ya tengo las representaciones matriciales, estos dos son matriciales y esta es diferencial, ya puedo construir las rotaciones finitas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que coger. Esta es la parte infinitesimal y la exponencial de ella me va a entregar, siguiendo simplemente aquí el procedimiento, haciendo lo que ya conocemos como que es una función de una matriz, es la serie de potencias de esta matriz y encontrando algunas relaciones. En este caso estoy haciendo giros alrededor de z, entonces encontrando algunas relaciones se van a dar cuenta que j cuadrado va a estar relacionado con la identidad, de hecho es menos la identidad y así es sucesivamente, de tal manera que van a tener solamente dos contribuciones, una que va a aparecer como un seno y otra que va a aparecer como un coseno. ¿Listo? Y efectivamente recuperamos lo que sabemos para las rotaciones. Esa es la matriz usual de las rotaciones, donde aquí yo la estoy pensando como la exponencial de este señor, de esta manera. Si yo en cambio cojo esta representación y hago el mismo procedimiento, calculo la parte infinitesimal y hago su exponencial, la forma más sencilla de hacerlo en este caso es utilizar la expansión similar o análoga a la expresión de Euler, a la fórmula de Euler de la exponencial. Y darse cuenta que este amigo de aquí, el sigma 3, el sigma z, al cuadrado da 1. Así que sigma a la 3 da otra vez sigma 3. Así voy a tener dos sumatorias, la parte de las potencias de esta serie de potencias, las potencias impares van a dar sigma 3 y las potencias pares van a ser proporcionales a la identidad. Y de hecho, cuando ustedes sumen todas ellas, van a quedar una parte con exponenciales y la otra parte con exponenciales negativas y otra parte con exponenciales positivas. Ahí lo que se nota es que las rotaciones, en este caso, en esta representación, son distintas a estas. Si se dan cuenta, la matriz es completamente distinta. Y otra cosa particular que sucede es que
Mientras que aquí el argumento es θ, aquí el argumento es θ medios. Es como si las rotaciones en un sistema de spin 1 medio requirieran el doble de giro para volver exactamente al mismo estado, que es una de las particularidades de los sistemas de spin 1 medio. Y ahí detrás está el principio de exclusión de Pauli y otras cosas que vienen con los sistemas de spin fraccional. Entonces vemos cómo podemos reproducir con esta idea algunas cosas que ya conocemos, otras que no conocemos. Y algo que no he mencionado, pero que es importante, estamos reproduciendo algo que se conoce como el grupo de rotaciones. Con grupo me refiero a una cosa que satisface ciertas relaciones y ya lo hemos estudiado. Por ejemplo, las transformaciones unitarias forman un grupo, la evolución temporal. Entonces, por ejemplo, la identidad hace parte del grupo de rotaciones porque cuando θ es igual a 0, simplemente tengo la identidad. Existe una inversa porque así como puedo girar en una dirección, puedo girar en la dirección inversa. El producto de matrices, si pienso en matrices, es asociativo, entonces cumple esa propiedad y prácticamente esto es lo que define un grupo. Entonces estamos describiendo aquí lo que se conoce como el grupo de rotaciones. Lo estamos encontrando en una forma que ya no es tan común, esta que se conoce como la representación dos-dimensional, mientras que la representación tres-dimensional la tenemos un poco más familiar. Así que vamos a explorar un poco mejor esto, incluso en el espacio de Ketz, qué es lo que sucede con la representación espinorial, que se conoce, generada por el operador de spin. Bien, para tener una idea más clara de dónde aparecen estas representaciones, veamos la acción del operador de rotaciones sobre un estado. Entonces voy a tener un estado que sería el nuevo estado cuando yo he girado. Y aquí he tomado el operador de spin, supongamos. Esto es el estado cuando yo giro alrededor del eje X, EK, entonces tengo aquí el momento angular en K, el spin en K. Ahora, supongamos que yo voy a calcular el valor esperado de un operador de spin distinto, SI. ¿Sí? Entonces, si yo voy a calcular el operador de spin en el estado girado, entonces lo que tengo que reemplazar es este señor aquí a ambos lados. Entonces aquí tengo este, y al otro lado tengo el bra, con el adjunto de este operador. Notamos que si estoy calculando el valor esperado del mismo operador que está haciendo el giro, nada pasa, porque ellos dos conmutan, va a poder pasar por aquí encima y estos dos se cancelan de tal manera que para el valor esperado del momento angular en un eje, si yo giro en ese eje no va a cambiar. Muy similar a lo que sucede con el caso clásico, donde el momento angular no va a cambiar si yo giro en ese eje. Lo que va a combinar son las componentes en los ejes transversales. Pero veamos entonces qué es lo que sucede en general. Voy a tomar el caso en que voy a girar alrededor del eje Z y voy a evaluar el valor esperado de ese X. ¿Listo? Entonces este va a ser ese X, este va a ser ese Z. Y esto es lo que me interesa evaluar. Ahora, si yo expando esas exponenciales, eso ya lo hicimos en algún momento cuando estábamos hablando de transformaciones. Y aquí fíjense que puedo estar pensando en la imagen activa y en la imagen pasiva, donde lo que veo es como si los observables fueran los que giraran. Allá lo hacíamos y encontrábamos una expansión de este tipo. Es fácil de ver, por ejemplo, que el primer término tiene que ser el mismo operador de aquí porque tengo la identidad acá y acá. Entonces vemos que aparece una serie de conmutadores y puedo aprovechar que tengo el álgebra para evaluarlos. Por ejemplo, aquí aparece SZ, SX, que del álgebra me dice que tiene que ser proporcional a SY. Para ser más exactos, va a ser IH barra SY, el operador en el eje Y. Entonces, el H barra se va con este y el I con este me va a dar un menos. ¿Ok? Que me da precisamente este término. De acá, entonces ya dijimos que aquí me salía IH barra SY y ahora tengo el conmutador de SZ con SY. Y ese conmutador me va a dar menos IH barra SX, perdón. Entonces vuelvo y tengo aquí, entonces aquí voy a tener
SZ con SY y entonces aquí me va a surgir un SX nuevamente con un menos, que es este término. Y así sucesivamente. Lo interesante es que nunca van a aparecer términos con SZ precisamente porque siempre él aparece en el conmutador y el álgebra me dice que si él aparece en el conmutador no va a aparecer al lado derecho del álgebra. Entonces voy a tener una serie de términos con SX y una serie de términos con SY, que son fáciles de identificar. El de allá es la serie del coseno y el de acá es la serie del menos seno. De tal manera que tengo algo así. Vemos entonces cómo transforman los operadores de momento angular. Fíjense que no he utilizado que sean precisamente los operadores de spin, simplemente he utilizado el álgebra que es general para todos los momentos angulares, o sea que esta es la transformación efectiva del momento angular en X cuando yo giro alrededor del eje Z. Si yo vuelvo y reemplazo eso aquí, entonces encuentro que el valor esperado de Cx se va a ver de esta manera en términos de los valores esperados de Cx y Sy antes de girar, y puedo haber hecho el mismo procedimiento con Sy. Nuevamente va a quedar en términos de Sx y Sy los valores esperados, y como habíamos dicho, para Sz no hay cambio. Ahora quiero que verán eso y recordemos la representación tridimensional que habíamos encontrado antes para el eje Z. Entonces vemos que efectivamente aquí lo que estáis viendo es como si fuera una matriz de rotaciones tridimensional actuando sobre los valores esperados. Y de esta manera entonces descubrimos dónde van a aparecer esta representación del momento angular. En particular en los cambios de los valores esperados del momento angular. Van a mezclarlos tal como se mezclan los vectores usuales. Entonces los valores esperados bajo rotaciones se mezclan idéntico que los vectores en un espacio tridimensional. Veamos mejor dónde aparece la representación dos-dimensional. Consideremos entonces que la acción del operador rotación viene sobre un estado de spin en medio. Y aquí lo voy a escribir como la superposición lineal de los autoestados de SZ. Entonces, nuevamente, aquí voy a suponer que voy a hacer giros en Z, entonces aquí voy a aplicar el operador, el mismo que hicimos aquí, pero entonces con Z. Y cuando él vea se ha aplicado en sus estados propios, pues simplemente va a sacar el autovalor propio. Para más, entonces tengo más h barra medios y para menos, menos h barra medios. Es una cosa que ya hemos trabajado bastante. Entonces obtenemos en este lado más h barra medios, el h barra se va con el de abajo y aquí tengo un menos que... aquí entonces tengo un menos que me falta. Entonces aquí viene un menos que se cancela con este, entonces tengo este con negativo y este con positivo. Entonces ya tenemos el estado completamente girado. Un ángulo θ. ¿Qué pasa si el ángulo es 2π? Que el usual, que es lo que nosotros llamamos 360 grados, que hace que uno vuelva exactamente al mismo punto. Si hacemos eso, vemos que quedan unas fases que puedo arreglar. Por ejemplo, si factorizo este, me queda aquí un 2πi, que es simplemente 1. Así que recupero mi estado inicial. O sea, cuando yo giro por 2π, el estado de spin no vuelve a él mismo. Mejor, el ket no vuelve a él mismo, sino viene con una fase. Esa fase físicamente pues no tiene relevancia en cuanto al estado en sí, que habíamos dicho que las fases no van a afectar el estado, pero el ket no ha vuelto a sí mismo y era lo que ya estábamos observando anteriormente con la representación de dos-dimensional de momento angular. Efectivamente, lo que acabé de hacer lo pude haber pensado en la representación matricial, donde aquí ponían los dos coeficientes. Y esto que obtengo al final se puede obtener directamente
actuando sobre la representación del KET, la matriz 2×2 que habíamos descubierto para las rotaciones alrededor del eje Z. Entonces con esto terminamos una ilustración para empezar a establecer un poco sobre la teoría del momento angular, sus representaciones y la acción sobre los estados cuánticos. La próxima vez entonces seguiremos abordando un poco mejor a ver si somos capaces de utilizar el álgebra para solucionar el problema de valores propios. Así que nos seguimos viendo. Hasta luego.